los seres humanos tenemos que tener bien en claro que como creación de Dios, Dios nos ha puesto como, digo yo, la frutillita del postre en la creación. Creó todas las cosas y después lo crea al hombre, al ser humano, como para que el ser humano sea el representante suyo y cuando leemos la escritura dice que Dios le da a Adán el sojuzgar la tierra, ¿no? Es decir, el hombre tiene una capacidad de gobierno, de autoridad, de soberanía inclusive, pero que separado de Dios es un potencial sin dirección. Entonces, hay mucha gente que llega a la fama, que llega a ser potentada económicamente. Justo estos días estábamos hablando de una persona de Brasil que llegó a ser muy famosa y aún cristiana, ¿no? Y que luego termina cayendo en desgracia, por llamarlo de alguna manera, por tener acciones ilícitas que no condecían con su estado, con su condición. Y eso es porque hay un carácter, el carácter de la persona, que está quizás desmejorado, desvirtuado, y que siempre habrá alguna gente que venga a infiltrarse por el lado más débil de nuestra vida. Cuando, por usar un pasaje bíblico, dice, el mal que temieren, eso le sobrevendrá. Sí. Cuando uno tiene un carácter temeroso y está medio escondiéndose de alguna circunstancia, eso es lo que te va a pasar. Sí. Eso es lo que te va a pasar. Porque parece ser que hay una conexión espiritual entre nuestro carácter y las circunstancias y las situaciones, que quizás tendríamos que explicarlo de otra manera, pero esa conexión está, que atrae la situación. Cuando una persona dice, no, quizás yo vaya a morir de cáncer, y más tarde, más temprano, termina teniendo cáncer. ¿Por qué? Porque el mismo carácter va determinando las situaciones a vivir. Sí. El carácter que también tenemos que, o sea, hablando de eso, de las circunstancias, yo creo que es una conjunción de cosas pensándolo, ¿no, pastor? Si una persona tiene una cierta debilidad en su carácter, hay dos factores externos que van a incidir directamente en seguir repitiendo o no los errores. En primer lugar va a estar el diablo para tentarlo con su debilidad. Exacto. Porque usted dice, viene recurrente, el mal que temía, ese me sobrevino. O sea, aquellos ludópatas, aquellos que enfermos por el juego, del casino, de lo que fuere, y siempre va a venir el juego a tentarlo. Para dar un ejemplo, exacto, como podemos hablar de la bebida, de vida fácil extramatrimonial, lo que querramos poner como ejemplo, de debilidades de carácter, debilidades con deudas, o sea, personas que recurrentemente se están endeudando de la misma forma. Por un lado, el diablo siempre está ahí para tentarnos con lo que nosotros siempre fuimos débiles. Por otro lado, está Dios, que no tienta a nadie, pero nos pone en una escuela para que aprobemos, para ser probados y aprobados, no reprobados. Dios no quiere que su hijo repruebe, pero sí nos va a dejar a nuestro propio deseo descontrolado hasta que nosotros pongamos ese deseo, esa falla de nuestro carácter, esa falla de nuestra vida en sus manos para que Él pueda moldear ese carácter, para que nuestra marca sea consistente, acorde a la imagen y semejanza de Jesús. Entonces, la escuela de Dios también nos impulsa a ¿qué? A tener las pruebas para aprobar. Exacto. Para que seamos obreros aprobados, de los cuales que no tengamos de qué avergonzarnos, ¿no? Entonces, yo lo digo por experiencia, cuántas pruebas me ha venido en diferentes áreas de mi vida para ver si yo podía resistir
en el día malo y permanecer de pie. Podía ser aprobado o reprobado como obrero del Señor. Y esas pruebas muchas veces fui reprobado. Y no me libré de ellas porque tuve que volver a pasar por la misma materia. A ver, de esta vez vas a repetir el mismo error o vas a hacerlo de manera diferente. Hasta que no comencé a hacer de manera diferente, siempre, recurrentemente vinieron las mismas situaciones con diferentes personas en diferentes lugares para ver si yo aprendía la lección. ¿No? Entonces, qué bueno y que podamos explicar lo siguiente. Seguramente todos tenemos debilidades, pero podemos tomar el ejemplo de una persona que hace deportes, atletismo por ejemplo, ¿no? Por usar un caso deportista. Comienza corriendo, comienza trotando, comienza con una marca, pero sigue entrenando, se sigue capacitando y va superando sus marcas hasta llegar a ser el mejor. En nuestro caso, con nuestras debilidades es igual. Para superar nuestras debilidades lo que tenemos que tener es un carácter que nos guíe a la superación en nuestras debilidades, porque debilidades podemos tener. El asunto es que no debemos mantenerlas. Así es. Debemos erradicarlas. Trabajar en ellas. Trabajar en ellas. Una persona que comienza hoy a hacer pesas, quizás pueda levantar 20, quizás pueda levantar 50 kilos, pero con un buen entrenamiento a corto plazo va a poder levantar 100 kilos, va a poder levantar 150 kilos y luego va a poder levantar 200 kilos y hay fisicoculturistas que hacen cosas realmente extraordinarias. Digo, de esa manera, tomando ese ejemplo, uno ve que utilizando favorablemente el carácter uno puede empezar a disolver y a hacer desaparecer las debilidades y podemos empezar a ser personas fuertes. Digo esto porque hay personas que dicen, y bueno, yo soy débil en esto, y bueno, soy así. Y no sos así. Simplemente estás en un estado, en una condición que puede ser totalmente reversible si trabajamos en ello por medio del carácter. Así es. Yo no recuerdo bien cómo es la frase, trataré de acordarme. Pero dice así, siembra un pensamiento y cosecharás un comportamiento. Siembra un comportamiento, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¡Wow! Y así es, todo comienza con un pensamiento. ¿Qué pensamiento tenemos nosotros? ¿No? Entonces por eso tenemos que alimentar nuestra mente, nuestro corazón, con los pensamientos del Señor. Tenemos que tener la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. La mente nuestra tiene que ser renovada, transformada por la palabra de Dios que nos va a llevar a conocer más el carácter de Cristo. Las grietas no detectadas en el carácter solo se profundizan más y se vuelven más destructivas con el tiempo. ¿No he escuchado eso? Dice, no, el tiempo va a cambiar. El tiempo sana todo, dice. El tiempo sana todo, el tiempo la va a cambiar a la persona, ¿no? Esas frases no funcionan. Todo lo que se deja al azar, azarado queda. ¿Viste? Termina mal. Empeorando. Sí, sí. Y de hecho, no es el tiempo el que en muchos casos ha cambiado las personas. Quizás los traspiés, los golpes que en el tiempo fueron recibiendo, sí los llevó a modificar el carácter, alguna actitud, alguna misión, pero nunca fue el tiempo. No. Fueron las cosas que le acontecieron en el transcurso del tiempo. Tiempo, exactamente, que fueron moldeándola, ¿no? Hay otra frase también muy común, decir, yo soy así y voy a continuar así. Es muy cómoda esa frase, pero es una frase totalmente desconectada de la realidad, de lo que Dios nos llamó a hacer, de renovarnos, de transformarnos, de moldearnos. El que diga yo soy así y no voy a cambiar, wow, está muy lejos de lo que Dios ha llegado a su límite y en realidad no ha llegado, se ha puesto un límite. Se ha puesto un límite y no es el límite que Dios quiere para nuestras vidas.
terminando con esta reflexión, aún si no tienes conflictos con alguna de estas áreas antes citadas, debes de todos modos examinar la condición de tu carácter. Pregúntate si normalmente tus palabras y acciones concuerdan, porque a veces hablamos pero no hacemos. Perdón, mandamos que otros sirvan pero nosotros nos servimos. Queremos que nos sirvan a nosotros, pero no somos ejemplo. En nuestra propia casa pasa eso, ¿no? Queremos que nos quieran, queremos que nos consideren y no somos considerados. No somos considerados. Queremos que tengan misericordia de nosotros, pero no somos misericordiosos, ¿no? Sí. Entonces, cuando dices que vas a terminar un trabajo, ¿siempre lo terminas? Si le dices a tu hijo que vas a estar en la escuela, en el acontecimiento especial, o a su juego de fútbol, o a su presentación en un ballet, si es una niña, o en una danza, o lo que fuere que tu hijo, tú le prometiste, ¿vas a estar allí o vas a dar una excusa para no estarlo? Entonces, esos acontecimientos que parecen pequeños son los que forjan un destino, en definitiva, como hablábamos antes, porque el destino es forjado de pequeñas decisiones diarias que nosotros hacemos. ¿Puede la gente confiar en tu apretón de mano? ¡Wow! Como si se tratara de cerrar un contrato. Hoy ni los contratos garanten nada. Imagínate un apretón de mano, pero qué lindo era. Yo recuerdo a mi viejo, mi padre, que se crió en otra época donde no existían los contratos, existía la palabra y el nombre. Y decían, ¿cómo decir? Mi palabra vale más que un documento. Exactamente. Y podrían morir, pero su palabra no podía caer en Ahora, vano. qué impresionante, porque aún ni siendo cristianos valoraban un principio bíblico. Que tú sí seas así y que tú no seas. Tremendo. Recuerdo que mi padre pedía, mi padre jubilado policial, ¿no? Nunca tuvo un sueldo muy digno en los tiempos pasados de mi querido Uruguay, pero siempre conseguía préstamos con prestamistas, policías, ex policías también, que tenían cargos superiores, y eran amigos de él de toda la vida. Entonces le iba, conseguía, y allí siempre estaba piloteándola y siempre lograba salir adelante con esos pequeños préstamos. Pero recuerdo que uno de esos prestamistas falleció, y cuando él va, después del sepelio, unos días después, cobra y como siempre va a pagarle. Y la mujer del prestamista dice, no, don Melo, usted no tiene ninguna deuda con nosotros. ¿Cómo que no? Yo tengo, no, usted está saldado. No, yo debo. Pero no está en la libreta de mi esposo su nombre. Y es que su esposo nunca me anotó en esa libreta, porque él sabía que yo iba siempre a cumplir con él. Y esa mujer dice, no me debe más nada, porque por su honradez, yo no puedo creer que usted haya venido sabiendo que no estaba. No, yo sé, porque nunca me anotó. Él me dijo que yo era el único que no anotaba, porque él se olvidaba de mí, pero yo no me olvidaba. Tremendo ejemplo que me llevo para toda la vida. Esos son valores que forjan un carácter y un destino para la persona, ¿no? Entonces, vale tu apretón de manos como un contrato, y para los cristianos tendría que ser así. Dice la palabra, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Tremendo. Qué impresionante, sí. Impresionante. El respeto que se merece el liderazgo requiere que la ética sea intachable. Para mejorar tu carácter, haz lo siguiente, estamos terminando. Busca las grietas. Qué bueno es ser un buzo buscando las grietas en el océano del carácter. Pasa algún tiempo reflexionando sobre las principales áreas de tu vida. ¿Cuáles son? Trabajo, matrimonio, familia, ministerio, servicio.
Identifica cualquier aspecto que hayas pasado por alto y en el que hayas transigido o que no hayas cumplido con la gente. Anota cada caso que puedas recordar durante los últimos meses o durante los últimos años. Eso es muy importante, identificar tus grietas, tener muy en claro cuáles son tus puntos débiles. Busca patrones, segundo paso. Examina la respuesta que acabas de escribir, o sea, de cuáles son tus grietas. ¿Hay algún área en particular donde tengas una debilidad o tengas algún tipo de problema que sea recurrente? Era lo que hablábamos, ¿no? Patrones recurrentes. Los patrones detectables te ayudarán a diagnosticar asuntos de carácter.